Hola muchachos, muy buenas tardes, soy el suboficial Tercero Vega. Me recordarán de videos anteriores como la prueba física en el malecón o cuánto gana un oficial recién escalafonado, es decir, recién ascendido. Si no los han visto, les voy a dejar por aquí una tarjetica para que los vean. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el sueldo de los suboficiales. Es un video que tenía pendiente, así que aquí va. En el día de hoy vamos a hablar de el sueldo para los grados de marinero segundo o cabo tercero, que son los primeros grados en las carreras de los suboficiales, sea de infantería o sea naval. Y esto aplica tanto para los procesos de alumno de infantería de marina, alumno tecnólogo, que se gradúan ya todos con el grado de cabo tercero, o para los procesos de grumete naval regular, grumete administrativo o grumete técnico o grumete tecnólogo. Todos estos procesos los van a llevar a los primeros grados, que son cabo tercero o marinero segundo, y van a tener esta asignación salarial. Y en este caso ya sabrán que personalmente, si quieres ingresar a la institución por dinero, estás en el sitio equivocado. Para ser militar hay que tener una vocación de servicio, porque siendo militar no te vas a hacer millonario, pero sí vas a acceder a muchos beneficios que tienen los miembros de las fuerzas militares. En el video anterior hablamos del decreto 318 que se firmó el 27 de febrero del 2020, y en este decreto se establece que el salario básico de un almirante es del 100%, y esta asignación salarial corresponde a este valor que ven en pantalla. Ahora, el decreto también establece que para los suboficiales de grado cabo tercero o marinero segundo, su asignación salarial de su sueldo básico va a ser de un 20.09%. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el video pasado. Vamos a calcular el porcentaje. Entonces les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo 1.000.000 de pesos y quiero calcular su 20%. Tomamos el 1.000.000 de pesos, lo multiplicamos por 20 y lo dividimos entre 100. Este valor que nos dé va a ser el 20% de este 1.000.000 de pesos. Entonces nos vamos a nuestro Excel y colocamos nuestra casilla de salario básico. Y en este caso vamos a calcular a cuánto equivale el 20.9%. Entonces tomamos nuestro salario básico de un almirante, que es de este valor, lo multiplicamos por 20.0.9% y lo dividimos entre 100. Y este valor que nos dé va a ser el salario básico para los grados cabo tercero o marinero segundo, que son los primeros grados. Ahora vamos a calcular una prima que se le paga a todos los militares. Escribimos nuestra prima de actividad militar, que equivale a un 49.5%. Luego vamos a escribir nuestra prima de especialidad, que equivale al 10% de nuestro salario básico. Entonces vamos a calcular nuestra prima de actividad militar. Tomamos nuestro salario básico, que es de este valor, lo multiplicamos por 49.5% y lo dividimos entre 100. Y este es el valor de nuestra prima de actividad militar. Hacemos el ejercicio con nuestra prima de especialidad, que equivale al 10%. Esta prima se le paga a todos los suboficiales que están desempeñando su especialidad. Es decir, en mi caso yo soy enfermero y como estoy trabajando como enfermero tengo derecho a esta prima. Si hay otros suboficiales que son motoristas, que son electrónicos, que son administradores y están desempeñando la especialidad en la unidad donde esté, tienen derecho al pago de esta prima. Vamos a calcular cuánto es. Bueno, tomamos nuestro sueldo básico, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 100. Y este valor que nos dé va a ser el valor de nuestra prima de especialidad. Les voy a explicar dos primas que son únicamente condicionales, es decir, se pagan a los suboficiales únicamente en ciertas condiciones y se cumplen con esas condiciones, la cual es la prima de orden público, que tiene un valor del 25%, y la prima de subsidio familiar, que tiene un valor del 30% de nuestro salario básico. Entonces la prima de orden público se le paga únicamente a los oficiales y suboficiales que están en unidades de orden público. Entonces, para calcular nuestra prima de orden público, también tomamos nuestro salario básico, lo multiplicamos por 25 y lo dividimos entre 100. Y este valor que nos da es el valor de nuestra prima de orden público. Y ahora la prima del subsidio familiar, que se le paga
paga a aquellos tripulantes, dícese de oficiales o suboficiales, que están casados y tiene un valor del 30%. Si usted es soltero, pues obviamente no se la van a pagar. Para calcular el valor, tomamos nuestro sueldo básico, lo multiplicamos por 30 y lo dividimos entre 100. Y este valor que nos dé va a ser el valor de nuestra prima de subsidio familiar. Ahora vamos a realizar la sumatoria y esta sumatoria que nos dé va a ser el salario promedio para los grados de marinero segundo o cabo tercero, que son los grados recién graduados en las escuelas de formación de suboficiales. Bueno muchachos, espero que el video haya sido de su agrado. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como @elsufivega y no olviden suscribirse y darle like al video. Esto me ayudaría a crear más contenido así. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me escriben por Instagram y no olviden dejar su comentario. Hasta luego.